Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a comenzar con la realización del Capitán América. Espero que ya tengan todos sus materiales listos. Recuerden que ya tenemos en el canal a el Hombre Araña Funko. Ya tenemos también a Wolverine Funko y seguimos ahora con Capitán América Funko. Ya lo vieron, qué hermoso quedó, así es que yo espero que sigan adelante armando su colección. Por ahí hicimos una pequeña pausa para realizar a Mario Bros Funko, que quedó precioso, precioso, así es que pues ya llevamos una buena colección de muñequitos Funko, pero en sí de superhéroes, este sería el tercero. En este tutorial va a quedar tal y como lo están viendo en la imagen. En el siguiente vamos a terminar de realizarlo. Le estaríamos haciendo su mascarita. Le vamos a hacer las orejas, estas como alitas que tiene a los costados de su casco, algún detallito en el cinturón, el escudo, en fin, todos los detalles que nos hagan falta los vamos a realizar en un siguiente tutorial. La estrella aquí del pecho, la A del casco. Como les digo, en el siguiente terminaremos de realizarlo. Ya vieron qué precioso, precioso quedó. Quiero pedirles de favor que se suscriban. Suscribirse es gratis, no tienen que pagar un solo peso, es gratis, gratis. Una vez que se suscriban, automáticamente se va a activar la campanita de notificaciones que les avisa siempre que estemos publicando nuevos tutoriales, nuevos proyectos. Así es que es importante que se suscriban. Si ven que la campanita no se activa, actívanla ustedes, por favor. Un poquito, más bien, debajo de la pantalla de su dispositivo van a ver una manita con el dedito arriba. Tóquenla también y apóyennos con eso. Es muy importante que nos apoyen con sus likes. YouTube, cuando ve que un video determinado tiene muchos me gusta, ayuda a que promueve más bien nuestros videos para que más gente los vea y cada vez seamos más en esta bella comunidad. También los invito a formar parte de los miembros del canal. Van a ver ustedes un botón que dice unirse, pueden tocar ese botón, vean los beneficios que les estamos ofreciendo y si alguno de ellos les convence, pues serán bienvenidos a los miembros del canal. Uno de los beneficios es que los miembros obtienen los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal en este momento ya van avanzando con la realización del Capitán América Funko. Quiero agradecer con todo mi corazón a Fanny Gómez, 1986 Sakura-chan, Carla Osorio, Miriam Avelar y Yolanda Valdés, que me apoyan como miembros de este canal y se los agradezco infinitamente. Pues sin más por el momento, vamos a dar comienzo a este tutorial. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico realizaremos 5 puntos bajos. Hay ese crochet que quiere correr. Muy bien, aquí ya tengo realizado mi anillo mágico. Voy a hacer un punto bajo, 2, 3. Si son nuevas y no tienen experiencia, pueden poner el video en un modo más lento para que vayan viendo cómo hacemos cada uno de los puntos. Aquí ya realicé los 5 puntos bajos. Una vez hecho esto, vamos a cerrar el anillo mágico. Y en la vuelta número 2, aquí me ubico en el primer punto. En el primer punto que hicimos, y en la vuelta número 2 vamos a realizar 5 aumentos. Estaríamos haciendo 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Recuerden que montamos 5 puntos. Marquen su primer punto, no se les vaya a olvidar. Entonces, ya que montamos 5 puntos y vamos a hacer 5 aumentos, esta vuelta número 2 la estaríamos terminando con 10 puntos bajos. Aquí estoy haciendo el segundo punto en el mismo punto.
Repito, y vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. Vamos a realizar de las vueltas 3 a las 5 un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 10 puntos. En la vuelta 6 vamos a hacer un cambio de color. El último paso del último punto que realizamos lo vamos a terminar con hebra de color blanco. Ya podemos cortar la hebra de color rojo, que ya no vamos a necesitar. Por ahora con ella ya no vamos a trabajar. Y vamos a empezar a trabajar en bucle trasero. Déjenme ajustar mis hebritas para que podamos continuar. ¿Cómo es trabajar en bucle trasero? Déjenme acomodar nuevamente aquí. Estas dos hebritas las voy a pasar hacia atrás para que vean perfectamente. Así trabajamos normalmente. Tomamos el punto y si ven, cada punto consta de 2 hebras. Vamos a tomar solo la de atrás, de esta forma. Antes de hacer el punto bajo, vamos a pasar las hebritas hacia adelante para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando y hacemos nuestro punto bajo. De esta manera vamos a trabajar durante toda la vuelta en bucle trasero, terminando la vuelta con 10 puntos. Y de las vueltas 7 a la 11 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 11 con 10 puntos. Así estaríamos terminando el bracito. Como ven, se hace rápido y muy fácilmente. Lo que haremos al finalizar es un punto deslizado. Y una vez que hagamos este punto vamos a apretar bien fuerte. Cortamos la hebra, no es necesario dejar hebra larga. Muy bien. Antes de continuar, nos falta un detalle para finalizar el bracito. Vamos a entrar en cualquier punto. Recuerden que a esta altura trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Voy a introducir aquí el crochet y vamos a realizar 2 cadenas, ya que vamos a trabajar en medios puntos altos. Entonces aquí va una cadena y una más. En ese mismo punto vamos a hacer una lazada, entramos en el mismo punto, lazada, saco y tejo los 3 puntos que tengo. Vamos a hacerlo nuevamente, amigas. Hago lazada, me voy al siguiente punto, lazada, saco y tejo los 3 puntos juntos. Así son los medios puntos altos. Voy a realizar 10, uno en cada punto. Cuando hayan finalizado, vean, esto va a ser como el guantecito. Nos vamos a ubicar en el primer punto y allí vamos a hacer un punto deslizado. Después levantamos con una cadena y apretamos bien fuerte. Vamos a dejar la hebra lo suficientemente larga para ensartar nuestra aguja lanera. Y vamos a perder por la parte del revés del guantecito. Miren, aquí ya ensarté mi aguja, me voy a ir por el revés del guantecito. Si quieren pueden hacer aquí un nudito y si no pueden ya directo ir perdiendo como hicimos al final una cadena para fijar, pues ahí ya nos queda seguro. Pero si quieren hacer aquí un nudo está bien. Y así nos habrá quedado, amigas. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Los vamos a ocupar más adelante, pero es importante empezar por los bracitos. Vamos ahora a realizar las piernas. Otra vez vamos a trabajar con hebra de color rojo y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Si están haciendo la colección, como les decía, ya tenemos al Hombre Araña, ya tenemos a Wolverine, ya tenemos, no es superhéroe, pero ya tenemos a Mario Bros. Pues es el mismo cuerpo, así es que seguramente ya se les va a hacer más fácil. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Aquí me ubico en el primer punto y en ese punto voy a hacer 2 puntos. Estaría terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí está el primer punto y allí mismo voy a hacer un punto más y lo mismo voy a hacer en todos los puntos. Como les decía, es el mismo cuerpo base. No se olviden siempre marcar su primer punto, amigas. Es el mismo cuerpo, solo cambia la combinación de colores. Muy bien. Realizamos ahora la vuelta número 3 en la que vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Marcamos nuestro primer punto y después hacemos un aumento.
Es importante marcar el primer punto, ya que vamos a estar trabajando en espiral y no queremos que los puntos se nos pierdan. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Seguimos con la vuelta 4, en la que haremos 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vamos a la vuelta 5, vamos a trabajar en bucle trasero, ya lo hicimos en los bracitos, recuerden que solo tomaríamos el puntito de atrás, la hebrita de atrás, perdón. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Trabajando en bucle trasero haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, igualito como hicimos en el guante. Muy bien, vuelta número 6, aquí vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, ya trabajando normalmente. Vuelta número 7, aquí comencé haciendo ya 6 puntos bajos. Después vamos a hacer 6 disminuciones. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y hago un punto bajo. Así son las disminuciones. Voy a hacer otras 5 disminuciones. En total debo hacer 6. Me van a sobrar 6 puntos. Realizo esos 6 puntos bajos y terminaríamos la vuelta con 18 puntos. Antes de continuar vamos a colocar la monedita que les pedí en el alistando materiales. Pero acomódenla bien, miren. Acomódenla bien para que le dé una vista bonita. O el plástico, si decidieron usar un plástico está bien. Si no decidieron poner nada también está bien, no se preocupen. En la vuelta 8 comenzamos haciendo 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos y vueltas 9 y 10, un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 14 puntos. Ya terminamos de hacer la botita, vean. Rellenen muy bien, pero cuando rellenen tengan cuidado de que no sea demasiado, porque si rellenamos demasiado como que se hace un borde aquí. Si se hace el borde no pasa nada tampoco, pero aquí lo que estamos buscando es que la planta del piecito se vea planita. Entonces acomoden muy bien, rellenen y acomoden. Vuelta 11. Vamos a hacer cambio de color a color azul rey. El último paso del último punto de la vuelta anterior lo terminamos con el nuevo color. Cortamos la hebra de color rojo que por ahora ya no vamos a necesitar. Y nuevamente vamos a trabajar en bucle trasero. Ya sabemos hacerlo. Y vamos a realizar un punto en cada punto, ya lo hicimos ahí abajo, un punto en cada punto terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Ya lo hicimos también en el guantecito, así es que ya no nos va a costar trabajo. Muy bien, vamos a hacer de las vueltas 12 a la 15 un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 14 puntos bajos, ya trabajando de manera normal. Así estaríamos terminando la primer piernita. Cuando finalicemos haremos un punto deslizado y aquí vamos a cortar la hebra. Aprietan fuerte, fuerte, fuerte. No es necesario dejar hebra larga. Y rellenamos perfectamente. Antes de continuar vamos a hacer aquí un pequeño detalle. Vamos a comenzar trabajando en la parte de atrás, puede ser en cualquier punto de la piernita. Aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros, ahí es donde vamos a trabajar, pero puede ser en cualquier punto de la piernita. A mí me gusta empezar atrás y voy a entrar aquí, igual como hicimos en el guante, miren. Entro aquí con la hebra y voy a levantar 2 puntos. Dos cadenas, aquí está una y una más, y allí mismo voy a comenzar a hacer medios puntos altos. Lazada, entro en el punto lazada y hago mi medio punto alto. Ya lo hicimos en los bracitos. Ay, se me deshizo. Bueno, está bien para que sea repaso. Lazada, entro en el punto, lazada, saco y tejo los 3 puntos juntos. Hago una lazada, me voy al siguiente punto, hago un medio punto alto y así voy a hacer en todos los puntos. Miren, ahí ya hice la lazada, paso la hebrita para irla perdiendo, lazada, saco y tejo los 3 puntos. Y así hasta realizar 14. Cuando finalicemos nos vamos al primer punto, al primer medio punto alto que hicimos. Así. Y vamos a hacer un punto deslizado.
Y así, cadena para fijar, apretamos bien bien fuerte y aquí ya corté la hebra. Voy a ensartarla y la vamos a ir perdiendo. Vamos a entrar de esta forma y vamos a, si quieren hacer un nudito está bien, amigas. Como hicimos al final cadena y apretamos fuerte, no es necesario el nudo, según mi opinión. Pero si quieren pueden hacerlo. Y miren, vamos a colocarlo, perdón, acomodarlo de esta manera. Si se les levanta, yo sugiero que hagan unas puntaditas para que quede bien fijo y no se vaya, no se levante hacia arriba esta pieza. Y vamos a rellenar perfectamente. Déjenme cortar esta hebrita que se le ve aquí medio feita. Rellenamos perfectamente y vamos a hacer otra piernita exactamente igual. Aquí yo ya tengo la otra piernita, ya las hice las dos. Las vamos a presentar de esta manera. Voy a tomar la que está en mi mano derecha y voy a ubicar el punto central de la parte interna de esta piernita, vean. Aquí está el piecito mirando hacia el frente. Ahí está. Lo doblan exactamente a la mitad y ubican el punto central. Pero vamos a entrar de aquí, miren. De adentro de la piernita hacia afuera. Toman la otra piernita y van a hacer lo mismo. La doblan a la mitad mirando la piernita. Vean cómo aquí está mirando hacia mi mano derecha. Voy a hacer el doblez. Esto me va a ayudar a ubicar el punto central. Y voy a entrar allí con el crochet. Tomamos hebra de color azul rey, ya que tenemos en el crochet enganchadas ambas piernas. Y vamos a tomar hebra de color azul rey y vamos a hacer lo siguiente, vean. Voy a atravesar ambas piernitas de esta forma. Así ya quedaron unidas. Vamos a acomodar nuestras hebras. Y vamos a comenzar haciendo los 14 puntos que corresponden a la piernita. Comenzaríamos en este punto donde las unimos. Allí en ese mismo punto vamos a iniciar. Y vamos a realizar así los 14 puntos bajos que corresponden a esta pierna. Cuando hayan finalizado estaremos en la segunda pierna. Vamos a hacer también los 14 puntos que corresponden a esta segunda pierna, iniciando por ese punto donde las unimos, donde las enganchamos juntas. Estaríamos terminando esta que es la vuelta 16 con 28 puntos. Así quedarían unidas, vean. Lo que haremos en las vueltas 17 y 18, un punto en cada punto, terminando la vuelta 18 con 28 puntos. Vamos a hacer cambio de color, ya que terminamos la vuelta 18 a color café. Lo que vamos a hacer es atar. Vamos a hacer un nudito o dos para que queden atadas estas dos hebras. En esta ocasión no nos lo vamos a ir llevando porque como hacemos puntos deslizados, no se lleva la hebra. Se va quedando ahí, aunque nos la queremos llevar, no se puede. Entonces mejor hacemos aquí dos nuditos. Muy bien. Me quedaron un poquito largos, así es que corto el sobrante de hebrita. De todas maneras, esas hebritas quedan perdidas allá adentro. Si no quieren, no las corten. Y vamos aquí a trabajar puntos deslizados. Un punto deslizado en cada uno de los puntos. Vamos a procurar trabajar suelto, no apretadito, para que la vuelta que sigue no se nos dificulte. Entonces un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos, que son 19. Miren, amigas, vamos a hacer la vuelta número 20 y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos, pero vamos a estar trabajando en estos bucles. Vean, aquí como trabajamos en puntos deslizados, quedó como paradito el punto y vamos a estar trabajando en estas hebritas, vean, en las de arriba. Vamos a hacer, ahorita les explico, miren, vamos así, en la primera hebrita vamos a hacer un punto deslizado y levantamos con una cadena. A partir de aquí vamos a estar trabajando en rondas, ya no en espiral. En ese mismo puntito voy a hacer mi primer punto bajo, en el primero. Después me voy al puntito que sigue, aquí, y voy a hacer otro punto bajo. Recuerden, al inicio van a hacer un punto deslizado, levantan con una cadena y allí donde hicieron ese punto deslizado hacen su primer punto bajo, ya trabajando en rondas. Por eso les decía que no trabajen apretado, amigas, para que no les pase lo que a mí.
Les decía que esto se puede llegar a levantar, denle unas 2 puntaditas y ya se evita ese problema. Y seguimos así trabajando, un punto en cada punto. Si no están acostumbradas a trabajar en rondas y sienten que se pueden perder, se vale poner una marca en el primer puntito para que no se pierdan, amigas. Así vamos a hacer los 28 puntos. Amigas, vamos a hacer aquí un punto deslizado y vamos a hacer cambio de color a color rojo. Aquí introducimos aquí donde hicimos el punto deslizado, aquí en el puntito, y vamos a... ¡Ay, no entró! Ahí dejamos el crochet y vamos a hacer aquí un nudo, amigas. Un nudito con la hebra negra, perdón, con la hebra café y la hebra roja. Déjenme corto la hebra café y vamos a hacer un nudito y uno más. Aquí hacemos esos nuditos. Muy bien. Como vamos a empezar con una cadena, para que no se nos pierda por ahí. Para que no se nos deshaga. Ahora sí ya va a ser mucho más fácil realizar la cadena que nos va a servir para subir la labor. Ahí está. Fíjense bien lo que vamos a hacer a continuación, amigas. Vamos a trabajar esta vuelta nuevamente en bucle trasero. Entramos en el buclecito, allí mismo donde hicimos el punto deslizado, y vamos a hacer un punto bajo ya en color rojo. Y en el siguiente punto hacemos también un punto bajo, pero este no lo vamos a terminar porque aquí vamos a hacer cambio de color a color blanco. Vamos a hacer esas barras que tiene arriba del cinturón el Capitán América. Entonces aquí tomamos hebra de color blanco y con esta hebra vamos a terminar el segundo punto que hicimos en rojo. Y vamos a hacer ahora 2 puntos bajos en color blanco, pero nos vamos a ir llevando la hebrita de color blanco y la de color rojo. Esa no la vamos a cortar porque la vamos a seguir utilizando. Entonces hacemos 2 puntos en color blanco, uno y uno más, pero este no lo vamos a terminar. Vamos a retomar aquí la hebra en color rojo, soltamos la hebra de color blanco y nos la vamos a ir llevando haciendo aquí 2 puntos bajos en rojo. Primero terminamos el último punto en blanco, así. Y ahora sí hacemos los 2 puntos en rojo. Recuerden que estamos trabajando en bucle trasero. Nos vamos llevando la hebra de color blanco porque, como vieron, la vamos a estar utilizando. Este último punto en color rojo lo vamos a terminar en color blanco. Déjenme cortar la hebrita que íbamos perdiendo. Ahí la cortamos para que ya no nos estorbe. Entonces este segundo punto rojo lo terminamos con hebra de color blanco y realizamos 2 puntos en color blanco llevándonos la hebra roja. Aquí está un punto y otro punto en blanco, pero lo terminamos con hebra de color rojo. Así se hacen los cambios de color. Y vamos, amigas, a estar repitiendo esto hasta finalizar la vuelta. Si tienen necesidad de pausar el video cuantas veces sea necesario, o lo pueden poner en modo más lento. Aquí terminamos la vuelta en color blanco. Vean, recuerden que el segundo punto siempre lo terminamos con el color rojo. Me voy a ir al primer punto, aquí al primer punto que hicimos en la vuelta anterior, y ya sabemos que hacemos un punto deslizado y vamos a levantar con una cadena. Y vamos a hacer otra vez el mismo procedimiento. Hacemos 2 puntos en rojo. Vamos a hacer 2 vueltas más haciendo el mismo procedimiento. Serían las vueltas 22 y 23. Aquí hice ya 2 puntos en rojo. Cambio de color a color blanco. El segundo punto lo termino con color blanco. Y hago ahora 2 puntos en color blanco. Esta sería la vuelta 22. Cuando terminemos esta vuelta, hacemos una vuelta más que sería la 23, haciendo estos cambios de color.
Al principio no es que sea difícil, sino que es un poquito engorroso estar haciendo los cambios de color, pero una vez que o sea, en la secuencia la aprendemos fácilmente y ya no nos cuesta ningún trabajo. Además de que solo son 3 vueltecitas. Miren, aquí hice 2 puntos en blanco, el segundo punto lo terminé en rojo, voy a hacer 2 puntos en rojo, 2 en blanco, 2 en rojo, 2 en blanco. Repito, vamos a hacer esta que es la vuelta 22 y también la vuelta 23. Aquí ya terminé, vean cómo fueron quedando ahí las líneas, esas barras que tiene el Capitán América. Al final hacemos un punto deslizado. Podemos cortar esta hebra de color blanco, no pasa nada, no se va a deshacer. La vamos a dejar escondida ahí por dentro de nuestra labor. Allí. Muy bien. En este momento vamos a hacer cambio de color a color azul rey. Fíjense cómo hicimos un punto deslizado, hacemos cambio de color y vamos a levantar la cadenita que siempre levantamos al final de cada vuelta cuando trabajamos en rondas. Ya puedo cortar la hebra de color rojo que ya no voy a necesitar, por ahora no la vamos a ocupar. Podemos, si quieren, atar nuevamente aquí. Vamos a hacer 2 nuditos. Ahí están esos nudos. Los escondemos por dentro de la labor. Pueden dejarlos así o cortarlos. Queda un poquito largo, pero si los quieren dejar así, de todas maneras quedan perdidos por dentro de la labor. Y lo que vamos a hacer a continuación en la vuelta número 24 va a ser un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos. Vamos avanzando. Ya nos falta muy poquito para terminar el cuerpo. Voy a terminar la vuelta. Una vez que la hayan finalizado, amigas, vamos a realizar aquí 6 puntos bajos. Recuerden que ya hice un punto deslizado y levanté con una cadena, y vamos a hacer 6 puntos bajos. Esta vuelta es de unión de brazos. Los brazos que deben de quedar perfectamente ubicados a los laterales del cuerpo. Para que me quede bien ubicado, yo voy a hacer 6 puntos bajos. Si ustedes tuvieran que hacer un punto más o un punto menos, no pasa nada, no va a repercutir en el resultado final, amigas, porque aquí no vamos a hacer aumentos ni disminuciones, solo vamos a colocar los bracitos, pero seguramente terminaron exactamente igual que yo. Pero si no, les repito, pueden hacer 5 puntos o 7 puntos. Aquí lo importante es que el bracito quede bien ubicado al lateral del cuerpo. Repito, yo hice 6 puntos para empezar esta vuelta 25. Voy a tomar ahora el bracito, cualquiera de los dos, y lo voy a doblar a la mitad. Como quieran doblarlo, amigas. No voy a soltar ahí mi crochet y voy a introducirlo, el crochet, de esta forma, vean. Atravesando bien la pieza de un lado hacia el otro. Muy bien. Ya que hicieron esto, vamos a retomar el tejido. Ubicamos el siguiente punto en el que nos tocaría trabajar en el cuerpo, que sería este punto, vean, aquí. Y vamos a hacer aquí un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el bracito. Vean, ahí estoy atravesando todo y hago mi punto bajo. Vámonos una vez más al bracito, atravesando los dos extremos del bracito. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo y vamos a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el bracito. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a atravesar el bracito. Esa hebra del bracito, amigas, es muy rebelde. Seguido nos salen hebritas rebeldes. Nos vamos ahora al siguiente punto del cuerpo y vamos a realizar otro punto bajo. Vamos 3 veces. Una vez más, atravesamos el cuerpo de ambos lados. Y nos vamos ahora, atravesamos el bracito de ambos lados, nos vamos al cuerpo y hacemos un punto bajo. Vamos a hacerlo por última vez, sería la quinta.
Como el bracito tenía 10 puntos, al doblarlo pues es fácil que podamos colocarlo con 5 puntos. Esta sería la quinta vez que atravesamos el bracito de esta forma. Me voy al siguiente punto del cuerpo y hago mi punto bajo. Y miren, así es como quedaría. Voy a realizar ahora 10 puntos. Ya hice los 10 puntos, corresponden al frente del cuerpo del Capitán América. Voy a tomar el segundo brazo y lo voy a colocar, lo voy a unir al cuerpo de la misma manera como unimos el primer brazo. Como vieron, ahí atravesé el bracito y vamos a hacer aquí un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el brazo. Una vez más. Esta sería la segunda vez. Atravesamos con el crochet los dos lados del bracito. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Van 2. Vamos por la tercera. Amigas, no olviden suscribirse. Es gratis, gratis, gratis. Y si no le han dado me gusta al video, qué mala onda, ¡Qué mala onda! No, amigas, pueden ustedes dar me gusta si quieren y si no, claro que no es su obligación. Es broma, es broma. Pero si nos quieren ayudar con un me gusta, toquen donde está la manita con el dedito arriba y es un apoyo enorme, enorme a nuestro canal. Y pues miren, aquí estamos haciendo ya el quinto punto para colocar el bracito. Al final nos van a sobrar 2 puntos. Vamos a realizar esos 2 puntos bajos. Por ahí voy a ir perdiendo estas hebritas rebeldísimas que quedaron al final de cada brazo. Aquí está un punto y uno más. Esta vuelta, que es la 25, la estaríamos terminando con 28 puntos. Aquí ya hice punto deslizado, levanté con una cadena y en la vuelta 26 comenzaremos haciendo 2 puntos bajos. Aquí voy por el segundo. Voy a poner marca. Si ustedes no la necesitan, no la pongan, no pasa nada. Muy bien. Después vamos a hacer nuevamente 2 puntos bajos. Aquí va uno y voy a hacer uno más. Y a continuación voy a hacer 2 disminuciones. Aquí va una y una disminución más. Voy a hacerlo otras 5 veces, 2 puntos bajos y 2 disminuciones. En total lo habré hecho 6 veces. Al final nos van a sobrar 2 puntos, realizamos esos 2 puntos y estaríamos terminando la vuelta con 22 puntos bajos. Vuelta 27 comenzamos haciendo 2 puntos bajos. Una vez hecho esto vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces. Aquí después nos van a sobrar al final 2 puntos, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Por favor, vayan rellenando. A continuación vamos a colocar el pedacito de silicón, amigas. Es un silicón del grueso. Recuerden que hay un silicón delgado y uno grueso. Vamos a medirlo. Mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro, vean. Es del silicón más grueso. Vamos a cortar aproximadamente 7 centímetros. Y al final, si les sobra, le cortan un pedacito. Y vamos a hacer un hueco de esta forma. Con la pluma, es más, si pueden hacerlo con el dedo mejor, si pueden con el dedo mejor. Entonces vamos a hacer un hueco. Yo lo hago primero con la punta de la pluma, que es como va entrando más fácilmente. Después ya vieron con el bolígrafo y vamos a ver qué tanto hago hueco con mi mano. Y lo vamos a colocar de esta manera, amigas. Hagan el hueco, así, así, así. Lo más abajo que puedan llegar. Miren, ahí todavía le falta un pedacito. Voy a seguir ahuecando.
Miren, les quería comentar, si no quieren hacer el cuello extendido para que pueda mover la cabeza el Capitán América, pueden coser la cabeza como lo hicimos con los anteriores superhéroes. Aquí simplemente hacen un punto deslizado y aprietan bien bien fuerte la hebra y la van a dejar corta. Más adelante, cuando hagan la cabeza, dejan hebra larga y ya podrían coser en este momento. Así como hicimos los otros superhéroes. Pueden hacerlo en este momento. Rellenan bien el hueco que hicimos y ya lo pueden coser. Pero si quieren que la cabecita se mueva así, vamos a continuar. Ya hicimos un hueco ahí en el centro, recuerden. Entonces, a partir de aquí vamos a comenzar a trabajar en espiral. Y vamos a hacer de las vueltas 28, que es esta, a la 37, un punto en cada punto, terminando la vuelta 37 con 16 puntos bajos. Pueden trabajar con el pedacito de silicón o trabajarlo así e introducirlo más adelante. Miren, yo lo introduje apenas. Ahí está, ya quedó bien, bien hasta abajo, amigas. Va a cubrir con la medida que les di la mayor parte del cuello que acabamos de realizar. Lo que vamos a hacer ahora son 8 disminuciones. Ya sabemos hacer perfectamente las disminuciones, ya las hicimos muchas veces. Muy bien, voy a realizar 8 disminuciones, me van a quedar 8 puntos al final. Cuando hayan terminado sus 8 disminuciones, amigas, van a dejar hebra larga. Cortan su hebra y la dejan larga. Lo suficiente para ensartar en una aguja lanera y cerrar ese espacio que nos quedó allá arriba. Se ve bien raro, ¿verdad? Se ve bien raro nuestro Capitán América con un cuello de jirafa. Es el Capitán América jirafa. Muy bien, ensartamos nuestra aguja lanera y lo que haremos a continuación es hilvanar cada uno de los puntos. El bucle delantero de cada punto lo vamos a empezar a coser de esta manera, miren. Entramos en cada uno de esos 8 puntos, solo en el buclecito delantero. De esta forma. Uno por uno, por uno, por uno. Estamos a punto de finalizar el cuerpo. ¿A poco no fue rápido y fácil? Es obvio que tiene muchos cambios de color, pero bueno, tenemos que hacerlos. Miren, se me desensartó. Voy a terminar de hilvanar. Cuando terminen, jalan, se va a cerrar. Se va a cerrar ese hueco que tenía allá arriba. Jalan y cierran. Muy cerca de donde terminaron, hacen un nudo bien apretadito. Entran de nuevo por el espacio que acabamos de cerrar y pierden la hebra. Vamos a continuar. Vamos a realizar la cabeza de nuestro Capitán América. Vamos a tomar hebra de color azul rey. Si ustedes ya hicieron los otros superhéroes Funko que tenemos en el canal, ya se les va a facilitar mucho, mucho. Y si no, de todas maneras vamos a ir paso a paso, no se preocupen. Aquí en la vuelta número 1 hice un anillo mágico de 8 puntos y en la vuelta número 2 hice 8 aumentos, terminando la vuelta con 16 puntos. Vamos a la vuelta número 3, en la que vamos a comenzar haciendo, aquí sí ya vamos a trabajar en espiral, así es que tienen que estar marcando siempre su primer punto, por favor. Comenzaremos haciendo 2 aumentos, aquí ya hice yo mi primer aumento, como que no agarré completa la hebra, ¿verdad? Bueno, aquí ya hice mi primer aumento, voy a marcar ese primer punto. Déjenme, aquí está mi marcador. Recuerden que pueden marcar con una hebrita si así lo desean. Vamos a hacer un aumento más. 2 puntos bajos en el mismo punto. Amigas, traten de trabajar apretadito, no demasiado, porque tampoco se trata de maltratar las manos, pero si aflojan mucho la tensión les va a quedar muy cabezón, ¿eh? La misma tensión en todo el proyecto de principio a fin. Entonces, vamos a hacer 2 aumentos y 2 puntos bajos 4 veces. Estaríamos terminando la vuelta 3 con 24 puntos. Muy bien, seguimos con la vuelta número 4. Comenzaremos haciendo un punto bajo y posteriormente haremos 2 aumentos. Dejen marco mi primer punto y voy a hacer ahora 2 aumentos. Aquí va mi primer aumento.
Me voy al siguiente punto y también voy a realizar en ese punto un aumento. Muy bien. Lo que haremos a continuación es lo siguiente: 4 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Al finalizar les van a sobrar 3 puntos, realizan esos 3 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Seguimos vuelta 5, comenzamos haciendo 2 puntos bajos, marcamos, aquí va mi primer punto bajo y vamos a hacer uno más. Y después vamos a hacer 2 aumentos. Poco a poco van a ir ustedes dándose cuenta de la secuencia que vamos a ir siguiendo. Aquí voy por el segundo aumento. Lo que haremos a continuación es lo siguiente: 6 puntos bajos y 2 aumentos 3 veces. Cuando hayamos hecho eso, estaremos posicionados en esta esquina. Aquí, al final nos van a sobrar 4 puntos. Realizamos esos 4 puntos y estaríamos terminando la vuelta con 40 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí va 1. 2. Y 3 puntos bajos. Lo que haremos ahora son 2 aumentos. Aquí está un aumento. Y hacemos un aumento más. Muy bien. A continuación vamos a realizar lo siguiente: 8 puntos bajos y 2 aumentos 3 veces. Aquí, cuando lo hayan realizado, estarán en esta esquinita. Les van a sobrar 5 puntos. Realizan esos 5 puntos y la vuelta la estaríamos terminando con 48 puntos. Vuelta 7. Comenzaremos haciendo 4 puntos bajos. Aquí va 1. Por ahí me han hecho algunos comentarios de que hablo mucho, amigas. Yo lo siento mucho. Mis videos son para que toda la gente pueda realizar lo que aquí les enseño. Entonces nos vamos de la mano en todos los videos. Yo por eso no les digo que son para principiantes, avanzados, nada de eso. Todo lo que hacemos aquí lo pueden hacer todas las personas, pero para eso necesito explicarles. Ya que hicieron los 4 puntos bajos, vamos a realizar 2 aumentos. Aquí voy por el segundo aumento. Después vamos a hacer 10 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Una vez que se hayan realizado, aquí en este contorno estaríamos posicionadas en esta esquinita. Nos van a sobrar 6 puntos, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 56 puntos. Vuelta 8. Comenzaremos haciendo 5 puntos bajos. Aquí llevo el primero. Vamos a hacer 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a hacer ahora 2 aumentos. Muy bien. Aquí va el primer aumento y vamos a hacer un aumento más. Muy bien. Lo que haremos a continuación es lo siguiente: 12 puntos bajos y 2 aumentos 3 veces. Al final estaríamos ubicados en esta esquina. Nos van a sobrar 7 puntos, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 64 puntos. De las vueltas 9 a la 15 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 64 puntos. Al final de la vuelta 15 hacemos cambio de color a color carne. Ya lo hemos hecho anteriormente, ya no nos va a costar trabajo alguno. Y vamos a trabajar esta que es la vuelta 16 en bucle trasero.
Pasamos las hebritas hacia adelante y vamos a hacer un punto en cada punto, trabajando toda la vuelta en bucle trasero y estaríamos terminando la vuelta con 64 puntos. Muy bien. A partir de aquí ya vamos a trabajar en bucles normales y de las vueltas 17 a la 21 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 64 puntos. Así es como nos estaría quedando por ahora. Ya comencé la vuelta 22, comencé haciendo 5 puntos bajos. Voy a realizar ahora 2 disminuciones. Ya sabemos también hacer las disminuciones. Aquí tengo una y voy a hacer una más. Una vez hecho esto, vamos a realizar 12 puntos bajos y 2 disminuciones. Estaríamos realizando esto aquí, miren, aquí, 12 puntos bajos, 2 disminuciones. Al final, vamos, miren, aquí se va a ir formando el cuadrito, aquí, 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 aquí. Al final vamos a estar aquí, nos van a sobrar 7 puntos, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 56 puntos bajos. Vuelta 23, la comencé aquí haciendo 4 puntos bajos. Voy a realizar ahora 2 disminuciones. Aquí va una. Y voy a hacer una más. Aquí va, pero no se deja, amigas, no se deja, no se deja. Muy bien, ahí está. Lo que haremos a continuación es lo siguiente. Haremos, miren, aquí se va formando el cuadrito. Haremos 10 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces. Al final estaríamos ubicadas en esta esquina, acá. Nos van a sobrar 6 puntos, realizamos esos 6 puntos y terminaríamos la vuelta con 48 puntos bajos. Antes de continuar vamos a colocar los ojitos. Aquí ya se formó el cuadrito, pero antes de que se haga el espacio más pequeño colocaremos los ojitos. Yo ya puse aquí algunas marcas, recuerden que son ojos de seguridad de 10 milímetros. Miren, aquí se ve perfectamente donde hicimos el cambio de color. Vamos a contar aquí los puntos. Aquí se ven bien clarito donde trabajamos en bucle trasero. Aquí están los bucles delanteros que nos quedaron libres. Comenzamos a contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pongo una marca si no me pierdo. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aquí, donde hayan contado el punto número 29, se van a bajar 3 vueltecitas, ¿ven? Y justo ahí van a poner su marca. En esta ocasión son ojos pequeños, no hay necesidad de hacer el espacio muy grande, así es que ya saben que me ayudo yo siempre con este tipo de aguja plástica para hacer el orificio un poquito más grande y colocar los ojitos sin ningún problema. Son ojos pequeños, aquí no hay tanta dificultad. Una vez que marcaron este ojito, vamos a contar hacia la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el punto número 9 van a marcar nuevamente. Yo ya lo había hecho, por eso ya se ven ahí muy marcaditos. Entonces, una vez que tengan esas marcas, van a colocar los ojitos de la manera que están viendo y por detrás vamos a poner los seguros. Fuerte, fuerte, fuerte hasta que truene, amigas. Que no vaya a quedar flojo, que quede bien, bien apretadito. De la misma manera colocamos el segundo ojito. Si van a contar desde el anillo mágico, estarían colocando, contando el anillo mágico que es la vuelta número 1, estaríamos colocando los ojos entre las vueltas 18 y 19, pero yo creo que es más fácil contar desde el cambio de color. Así es como quedarían colocados. Tan solo colocar los ojitos ya le da otra apariencia. Muy bien, vamos a continuar realizando la cabeza. Vuelta 24, comenzaremos haciendo 3 puntos bajos, 2 disminuciones.
8 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces, les van a sobrar 5 puntos, los realizan y estarían terminando la vuelta con 40 puntos. Seguimos con la vuelta 25 en la que haremos 2 puntos bajos, 2 disminuciones. Después 6 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces. Al final les van a sobrar 4 puntos. Realizan esos 4 puntos y estaríamos terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 26, comenzaremos haciendo un punto bajo y 2 disminuciones. Después haremos 4 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces. Aquí en este contorno estaríamos al final ubicadas aquí. Nos van a sobrar 3 puntos. Los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 27 en la que vamos a realizar 2 disminuciones y 2 puntos bajos 4 veces, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Muy bien. Vamos a rellenar perfectamente la cabecita. Muy bien, cuando vayan rellenando, amigas, rellenen muy bien, pero vayan dejando un hueco en el centro de la cabecita. Esto va a ser para que cuando hagamos la extensión donde va a ir el cuello, no nos cueste trabajo voltearla. Y miren, así es como quedó. Tiene la forma cuadrada, pero también podemos ayudar con nuestras manitas a dar una mejor forma a la cabecita, que se vea aún mejor. De todas maneras, el tejido nos ayuda a que se vea cuadrada, pero podemos ayudar perfectamente con nuestras manos. Y como les decía, vamos a hacer el hueco aquí. Más bien ahí ya había yo dejado el hueco, si ven, por eso entra tan fácil mi mano. Esto nos va a ayudar que ahorita que hagamos la extensión del cuello podamos voltearlo con más facilidad. Entonces hagan el hueco antes de continuar el siguiente paso. Muy bien, como les decía cuando hicimos el cuerpo, si ustedes van a querer coser, en este momento hacen un punto deslizado y dejan hebra larga y con esa hebra van a coser la cabecita al cuerpo. Tengan mucho cuidado de que la cabecita quede perfectamente mirando hacia el frente, que no les vaya a quedar chueca y la pueden ir cosiendo. Pero si van a hacer la cabecita movible, vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a realizar la vuelta 28, vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 16 puntos bajos, pero la vamos a trabajar en bucle trasero. Toda esta vuelta será trabajada en bucle trasero. Ya lo hicimos muchas veces, así es que bueno, ya sabemos realizar puntos en bucle trasero. Voy a realizarlo. Ya terminé la vuelta. Ahora, de las vueltas 29 a la 37 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 37 con 16 puntos bajos. Ya estaríamos trabajando normalmente tomando el punto completo. Miren, cuando hayamos finalizado nos va a quedar este cuellote. Vean ustedes, así nos va a quedar. Vamos a hacer algo similar de lo que hicimos en el cuerpo. Vamos a realizar aquí 8 disminuciones. Miren, al final hice punto deslizado, dejé hebra larga y ya la ensarté esa hebra en mi aguja lanera. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuellito, en el cuerpo. Y vamos a estar haciendo vamos a hilvanar el bucle delantero de cada uno de los puntitos, vean. Tenemos 8 puntos, así es que vamos a hacer aquí 8 puntaditas. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a cerrar, lo mismo que hicimos en el cuellito. Así, aquí vamos, amigas. ¿Ya se suscribieron? No olviden suscribirse y dar like, por favor. Muy bien. Aquí, cuando hayan finalizado, jalan y se va a cerrar. Miren, ahí se cerró. Aquí, muy cerca de donde terminamos, vamos a hacer un nudito. Bien apretadito, Y vamos a perder. Vamos a entrar aquí en el orificio donde acabamos de cerrar. Luego yo digo anillo mágico, eso no es anillo mágico, es el orificio donde cerramos, donde terminamos. Cortamos la hebra y vamos con mucha paciencia a voltear esta pieza. Yo me puedo ayudar a veces con el bolígrafo, vean,
el bolígrafo me ayuda mucho a irla introduciendo. La vamos a meter, por eso les decía que hicieran con su dedito un espacio en el centro de la cabecita para que se les facilite este paso. De alguna manera ya hicimos un hueco que nos va a ayudar a que se voltee la pieza. Pero ahí va, miren. Si pueden, si tienen un no sé, un crochet de esos gruesos con el que a veces hacemos algunos proyectos, de esos más gordos, pueden utilizarlo, pueden utilizar un palito, cualquier cosa que tengan a la mano. Y miren, aquí prácticamente ya terminé. Voy a terminar de voltear lo poquito que me falta con mi dedo, pero ya quedó, amigas. Miren, ahí está, ya quedó la cabecita finalizada también. Miren qué linda se ve. Miren, amigas, pues así nos habrá quedado. Ya podemos colocar el cuerpo a la cabeza en el orificio. Ven, así lo van a introducir, amigas. Tengan mucho cuidado con la tensión que utilicen al trabajar. Mientras más pequeñas son las piezas, si ustedes aflojan la tensión en algún momento, se nota mucho y les puede causar alguna dificultad. Pues en el siguiente video vamos a terminar de realizarlo. Por favor, no olviden suscribirse y nos vemos muy pronto.